Vamos a ver ahora un sistema formal diferente. Vamos a comenzar también por el lenguaje. Vamos a ver primero el vocabulario y en este caso tenemos estos símbolos y nada más. Y las reglas de formación. Primero vamos a decir que estas van a ser fórmulas. Tenemos la regla 2. Recordemos que ahí donde aparecen las letras griegas, lo único que nos están diciendo es esto es una fórmula o aquí va una fórmula. Esta es la regla 3. Y ahora nuestra cláusula de cierre. En este caso, las reglas de formación del lenguaje son bastante diferentes a las del primer sistema. Aquí, la regla 1 nos está dando un conjunto básico de fórmulas y las otras reglas nos dan instrucciones para construir fórmulas más complejas a partir de esa base. Cuando pasa esto, cuando tenemos reglas de formación que cumplen estas condiciones, decimos que tenemos reglas de formación recursivas. En este caso, la base nos le está dando la regla 1. La regla 2 lo que nos dice es, si tú ya tienes dos fórmulas, entonces pégalas. Simplemente haz eso, júntalas y el resultado también va a ser fórmula. La regla 3 lo que nos dice es que si ya tenemos una fórmula, podemos agregarle ese símbolo al final y el resultado también va a contar como una fórmula. Y la cláusula de cierre es la que nos prohíbe que otras cosas que no cumplan con alguna de estas tres primeras reglas cuenten como fórmula del sistema. Insisto, cuando tenemos reglas con estas condiciones, es decir, que primero nos ofrecen un conjunto básico de fórmulas y luego nos dan indicaciones de cómo construir otras fórmulas más complejas a partir de esa base, decimos que tenemos reglas recursivas. Y son muy empleadas en muchos sistemas formales y es muy importante la recursividad. Nuevamente, la función de esto es decirnos qué expresiones vamos a aceptar dentro de nuestro sistema y cuáles no. En este caso, parece bastante sencillo ver que esta de aquí sí va a formar parte del mismo, que lo mismo va a pasar con una como esta, pero que en cambio algunas como, ya sé, como esta, van a quedar fuera. Y que algo similar va a pasar con una como esta. Tampoco va a contar. Pero estas son secuencias chiquitas. Habrá ocasiones en las que no va a ser tan sencillo saber si forma parte o no. Pero en caso de duda, no hay ningún problema, porque podemos verificarlo sencillamente mostrando si la fórmula, o mejor dicho, mostrando si la secuencia que tenemos enfrente se puede construir o no con las reglas de formación que se nos proporcionan. Tomemos, por ejemplo, una secuencia un poquito más larga, que sea algo como esto. Algo así. Aquí ya no es tan sencillo ver si esto es o no fórmula, porque es más larga, es un poco más compleja. Puede surgirnos la duda. Pero no hay problema. La podemos intentar construir con nuestras reglas. Y si es posible hacerlo, va a contar como fórmula. Si no, pues la descartamos. La manera de construirla es la siguiente. En primer lugar, yo puedo decir que esta otra y esta otra, todas estas son fórmula. Porque cumplen con la regla 1. Así que hasta aquí ningún problema. Luego, yo sé que voy a poder construir este pedacito. Así que esto voy a decir, pues también es fórmula. Bueno, es.
Y lo sé gracias a la regla 2. Ahora, también sé que voy a poder construir el pedacito de acá. Porque hay una regla que me permite agregarle una C al final a cualquier otra cosa que ya sea fórmula, que es la regla 3. Así que lo pongo. Y el problema va a aparecer cuando yo intente agregar este cachito que aparece acá. Porque ya no habrá nada, no habrá ninguna de las reglas de formación que permita construir ese pedacito y tampoco habrá alguna regla de formación que me permita añadirlo en medio de estas dos cosas que ya tengo construidas. De modo que gracias a esto puedo darme cuenta de que esta expresión que se me presentaba no va a contar como una fórmula del sistema QQ. Tomemos ahora esta otra secuencia de símbolos que también es algo larga, se parece a la anterior y también puede surgirnos la duda acerca de si es o no fórmula dentro de nuestro sistema QQ. Nuevamente, podemos intentar construirla. Si logramos hacerlo siguiendo las reglas de formación que se ofrecieron, la aceptamos y si no, la rechazamos sin más. Paso 1, otra vez es bastante claro que yo puedo decir que todas estas cosas son fórmula gracias a la regla 1. Entonces, todas estas, ya me estoy pasando, perdón. Decimos, todas estas sí son fórmula. Lo sé gracias a la regla 1. Y ahora puedo empezar a ir concatenando cosas o agregando Cs de acuerdo a las demás reglas. Sé entonces que puedo construir esto, porque como ya las tengo por separado, la regla 2 me permite concatenarlas. Entonces, esta expresión yo sé que es fórmula por la regla 2 de formación. Algo similar va a pasar ahora, porque a eso yo le puedo agregar sin ningún problema esto por la misma regla. Así que misma justificación. Esta expresión es fórmula por la regla 2, aplicada al paso anterior. Y también le voy a poder pegar sin ningún problema este otro pedacito. Justifico de manera exactamente igual. Así que ya tengo construido hasta acá. Me falta lo demás. No es ningún problema porque tengo la regla 3 que me dice que a esto que acabo de obtener yo le puedo agregar una C al final. Así que esto es fórmula por eso, por la regla 3 de formación. Ahora, a todo esto yo le puedo pegar algo que ya sea fórmula para concatenarlo. De modo que sin ningún problema le puedo agregar este pedacito de acá. Y justifico. Esto es fórmula nuevamente por la aplicación de la regla 2. Y como esto que tengo es fórmula, yo entonces le voy a poder aplicar sin ningún problema la regla de formación 3 para pegarle la C que tiene al final. Así que esto es fórmula ahora por la aplicación de la regla 3. Y aunque fue algo tedioso, podemos comprobar sin lugar a dudas que esta expresión que teníamos sí va a contar como una fórmula de nuestro sistema. Ahora que han visto cómo se hace esto, tenemos nuevos ejercicios. En este caso, lo que tienen que hacer es mostrar si las que aparecen aquí
son o no fórmulas del lenguaje formal QQ. Es decir, que van a tener que mostrar si se pueden construir o no utilizando las reglas de formación que acabamos de ver. La teoría de prueba de este nuevo sistema formal es un poco más compleja que la del anterior. En este caso tenemos 3 axiomas, que son los que pueden ver acá, y tenemos 3 reglas de transformación, que son estas. A lo que ya tenías, agrégale una C al final. La regla 2 nos dice, si tú ya tienes dos cosas, ya obtuviste dos cosas por separado, las puedes pegar, las puedes concatenar. Y la regla 3 lo que dice es, si tú ya tienes dos cosas por separado, puedes unirlas, pero no concatenándolas, como lo haces con dos, sino poniéndoles una CO en medio. O sea, ese va a ser como el pegamento que las va a mantener unidas. Eso es lo que nos dicen estas 3 reglas de transformación. Para este sistema también podemos demostrar algunos teoremas. Vamos a demostrar, por ejemplo, uno sencillito, que será este. Este es el que queremos demostrar. Así que, pues para poder comenzar, sabemos que tenemos que hacerlo a partir de la materia prima, y la única que tenemos son los axiomas. De modo que tenemos que partir de alguno de ellos. Podemos, por ejemplo, hacerlo a partir del axioma 1. Así que decimos, pues paso 1, sea, ¿por qué? Pues porque es mi axioma número 1. Acto seguido, puedo ahora continuar mi secuencia con esto, porque es mi axioma 2, así lo justifico. Una vez que las tengo, puedo concatenarlas gracias a la regla de transformación 2, y lo hago en el orden que a mí me convenga, de modo que tengo que hacerlo aquí así. Y justifico esto diciendo, le apliqué la regla de transformación 2 a lo que tenía en el paso 1 y 2. Una vez que tengo esto, es bastante sencillo continuar mi secuencia y obtener lo que yo quería. Simplemente lo hago gracias a la aplicación de la regla 1. Y lo marco. Apliqué la regla 1 a lo que ya tenía el 3. De modo que he demostrado que esto de aquí, esta secuencia de símbolos, esta fórmula, es un teorema dentro de mi sistema QQ. Veamos ahora cómo se puede construir una demostración de esta expresión, de este teorema. Aquí lo que puede llamar la atención, lo interesante, es que es una fórmula más compleja, pero además hay que observar que tenemos este cachito, este CO en medio. Entonces, como podemos observar que solo hay una sola regla que permite introducir ese tipo de partículas, eso ya nos da un indicio muy seguro de que vamos a tener que aplicar esa regla. De modo que lo que podemos preguntarnos es qué necesitamos tener antes para poder aplicarla. Eso significa que vamos a tener que construir estos dos pedacitos para poder después unirlos con esa expresión en medio. Y eso ya nos da una gran pista. Primero construimos este, luego construimos este otro. Una vez que los tengamos, los pegamos con la regla 3. Eso ya nos da alguna idea de cómo proceder. Es mucho más sencillo tratar de construir este pedacito por separado y luego este, que hacerme bolas pensando desde el inicio cómo le hago para conseguir todo esto completo. Así que vamos primero por este pedacito de acá. Y es bastante sencillo. Podemos comenzar, por ejemplo, diciendo, pues tengo esto.
¿Por qué? Porque es mi axioma 3. Además, puedo obtener esto de acá porque es mi axioma 2. Y una vez que los tengo la regla 2 que me permite concatenarlos como yo quiera, en el orden que a mí se me antoje. De modo que lo hago en el que los necesito. Y justifico. Apliqué la regla 2 a lo que ya tenía en el paso 1 y en el paso 2. Ahora que tengo el primer pedacito, puedo construir por separado el siguiente. Como ya tengo este cachito, no tengo ninguna necesidad de volver a recurrir al axioma 3. Pero me hace falta esto de acá, así que digo, bueno, pues ahora voy a necesitar usar el axioma 1. Tengo lo del paso 1, tengo lo del paso 4, los puedo pegar en el orden que a mí me haga falta, gracias a mi regla 2. Así que, adelante. Justifico diciendo, pues apliqué la regla 2 a lo que tenía en 1 y a lo que tengo ahora en 4. Y como ya tengo por separado las dos cosas que dije que necesitaba, ahora sí, simplemente las uno con mi regla 3, en el orden en el que a mí me conviene hacerlo. Entonces lo tengo. Primero esto, luego pongo este pedacito de acá y al final lo que ya tenía en el paso 4. Y marco aquí, utilicé la regla 3 a la información que tenía en 3 y en 5. Y con esto ya queda demostrado ese teorema. Tengo una prueba del mismo. Lo interesante aquí está en esa forma en que hicimos el análisis. Esto es lo que se conoce como análisis regresivo. En lugar de ver la materia prima que tengo, ver hacia la meta y decir, ahora, ¿cómo le hago para llegar? Una forma de solucionar estas cosas es decir, asumamos que ya estoy ahí, que ya estoy en la meta. Y ahora preguntamos, ¿cómo le hice para llegar aquí? ¿Cuál fue el paso inmediato, el último paso inmediato que tuve que dar para poder llegar a donde estoy ahora? Y repito el procedimiento para poder llegar hasta el inicio. Esto, insisto, es bastante útil porque nos ayuda a elaborar después una estrategia que nos dice cómo ir de la materia prima o del punto de partida hasta la meta. Lo vamos a utilizar bastante. Y ahora que han visto cómo se hace, les toca nuevamente a ustedes. En esta ocasión tienen que demostrar que las fórmulas que se presentan a continuación son de hecho teoremas del sistema QQ. En el sistema QQ también se pueden construir derivaciones. Esto es, partimos de fórmulas que no son axiomas, pero que asumimos como premisas y mediante la aplicación de reglas de transformación y el recurso a otros axiomas, llegamos a lo que queremos, a otras fórmulas. En este caso vamos a asumir esta de aquí como premisa, que es muy claro que sí es una fórmula del sistema, pero no está en los axiomas. Y vamos a tratar de llegar acá. Vamos a intentar mostrar que esto se deriva de acá. Así que, en primer lugar, otra vez, aquí me voy a ahorrar escribir, paso 1. Decimos, pues tengo esto porque es premisa. Y ahora utilizamos todo lo que está en nuestra mano para poder llegar a lo que necesitamos. En este caso, una opción es hacer lo siguiente. Pues como necesito esto de aquí, este pedacito, sé que lo puedo construir, o mejor dicho, sé que puedo obtenerlo gracias a que es un axioma. Así que lo obtengo y digo, pues tengo esto simplemente porque es mi axioma 3.
Así que ya lo tengo. Una vez que yo tengo esto, puedo aplicar la regla 3, de manera en que puedo pegar estos dos con este tipo de partícula en medio, en el orden que a mí me convenga. Así que lo hago así. Y digo aquí, justifico, apliqué la regla de transformación 3 a lo que tenía en los pasos 1 y 2. Ahora que hice esto, es bastante sencillo llegar al final simplemente utilizando la regla de transformación 1, de modo que le puedo añadir a esto que ya obtuve este símbolo al final. Y lo justifico. Regla 1 aplicada al paso 3. Y ya está. De esta manera he demostrado que esta fórmula se deriva de esta otra dentro de mi sistema QQ. Vamos a tomar este otro ejemplo. Ahora se me pide o se nos pide demostrar que esta fórmula de acá se deriva de este conjunto de fórmulas en el sistema QQ. Aunque aquí no lo indiqué porque lo doy por entendido dado que hemos estado trabajando en él. Lo que hago ahora es asumir estas dos como premisas. Ya no tengo una sola, sino que ahora son dos. De modo que las pongo acá. Tengo esto porque es premisa. Lo voy a dejar así nada más. Tengo esta otra porque también es una premisa que se me ofreció. Y ahora sí, utilizo todo lo demás para poder construir lo que quiero. Una forma posible de hacer esto es, primero, pegarlas gracias a la regla 2. De modo que puedo obtener simplemente esto. Y justifico. Apliqué la regla de transformación 2 a lo que se me dio en 1 y 2. Ahora que tengo esto, puedo decir, bueno, no hay razones para seguirme complicando la vida, porque yo puedo pegarle a lo que tengo en 3 lo que ya tenía en 2, utilizando la regla 3. De la manera siguiente. Tengo esto de aquí, lo que ya tenía ahora en el paso 3, y le voy a pegar esto al final, utilizando este tipo de partícula en medio. Así que tengo. Así. Y justifico. Apliqué la regla de transformación 3 a lo que ya tenía en 3 y lo pegué con lo que tenía en 2. De manera que he terminado. He demostrado que esa fórmula que se me ofreció, de hecho sí, se deriva de este conjunto de premisas. Y así se hacen estas cosas. Hemos construido la derivación solicitada. Y ahora les toca a ustedes hacer derivaciones en el sistema QQ. Para cada caso van a tener que mostrar que la fórmula que aparece aquí del lado derecho se puede derivar utilizando como premisa lo que se les ofrece entre los corchetes, ya sea una fórmula que tienen que asumir como premisa única o, en el caso de la última, dos fórmulas que van a tener que asumir como dos premisas. Así que, muy buena suerte y felices derivaciones.